¿Cómo están, chicos y chicas? En esta oportunidad vamos a estar estudiando la unidad 5 de contabilidad, por supuesto que para el cursillo, para la Facultad de Ciencias Económicas. Pero antes, por favor, no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, Cursillo Líder FC1, y seguirnos en las redes sociales como Cursillo Líder, Profe Claudio-A en Instagram y en Facebook. Muy bien, empezamos. ¿De qué habla la unidad número 5? La unidad número 5 habla de los libros y registros de contabilidad. Atiendan bien. Dice, los libros o registros de contabilidad están formados por un conjunto de hojas diseñados convenientemente para los registros, para registrar los hechos contables. Nosotros ayer habíamos visto, en el video anterior habíamos visto chiquitito, ¿qué eran los hechos contables? ¿Qué eran los hechos contables? Eran todos los hechos que ocurren dentro de una empresa y que sí o sí debían registrarse, ¿cierto? Excelente. Entonces, vuelvo a repetir, los libros o registros de contabilidad están formados por un conjunto de hojas diseñados convenientemente para la registración de los hechos contables, conforme a la técnica proveído por la teneduría de libros y las legislaciones vigentes. Esta parte del fondo también es muy importante. Dice, los libros de contabilidad están constituidos por cualquier elemento material en el que se puedan recopilar datos referentes a la gestión de una empresa. Acuérdense que hoy los libros de contabilidad ya están todos de forma digital, ¿sí? Normalmente trabajamos en la computadora y se guardan en discos duros. Pero hoy, 2024, inicios del 2024 para los que están viendo el video, no porque vos tengas tu contabilidad en registros electrónicos, significa que no vas a imprimir los libros de contabilidad. Los libros de contabilidad igual se imprimen en hojas rubricadas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Excelente. Ahora, ¿cuál es la finalidad de los libros de contabilidad? Los libros de contabilidad tienen tres finalidades. Una, dejar constancia escrita en forma cronológica. Obvio, vos ves tu libro de contabilidad y ves qué pasó en tal o cual día. Dos, constituirse en guardián de la política comercial adoptada. 3. Controlar el movimiento de todas las actividades por medio de las cuentas específicas. Y por último, constituirse en documento válido para el cumplimiento de derechos y obligaciones. Entonces, cuatro funciones. Dejar constancia escrita en forma cronológica, constituirse en guardián de la política comercial adoptada, controlar el movimiento de todas las actividades por medio de las cuentas específicas y por último, constituirse en documento válido para el cumplimiento de derechos y obligaciones. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Excelente. Ahora, esta parte reza, les quiero que atiendan bien. ¿Cuáles son? ¿Cómo se clasifican los registros? Los registros se clasifican de tres maneras. La primera es según el ordenamiento de las registraciones. Según el ordenamiento de las registraciones, los registros pueden ser cronológicos o sistemáticos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Cuando los registros son cronológicos, ¿sí? Cronológico es el registro de todos los días. Entonces, el registro cronológico es registrar en el subdiario y en el diario general. Eso es el registro cronológico. ¿Me están siguiendo? Registrar en el subdiario y en el diario general. No se olviden que las primeras anotaciones lo se hacen en el subdiario y luego del subdiario se pasan al diario general. Creo que se me entiende, ¿cierto? Muy bien. Y después del registro cronológico viene el registro sistemático. ¿Cuándo ocurren registros sistemáticos? Cuando del diario pasamos al mayor general y al mayor analítico. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Acuérdense que todas las registraciones se hacen en el libro diario de forma cronológica. Es por eso que se llama registros cronológicos. Y acuérdense que después cada cuenta se tiene que agrupar, ¿cierto? Por dar un ejemplo tonto, en el diario yo voy a hablar mal y pronto como para que se me entienda. En el diario yo voy a poner Steven 50.000, le dio a Vale 50.000, Capitán Bado recibió 5.000, le dio Dieguita,
Belén recibió 2.000, le dio Barreto. Steven recibió 5.000, Steven dio 2.000. Entonces se dan cuenta que es un registro en donde va de todo. Conforme va ocurriendo se va a registrar. Y sin embargo, el libro mayor solamente agrupa las cosas que hizo Steven. Solamente agrupa las cosas que hizo Vale, las cosas que hizo Capitán Bado, las cosas que hizo Dieguita o las cosas que hizo Barreto. ¿Se entiende? Ese es el mayor general. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces, para que sepamos qué es el mayor general. Y el mayor analítico, ¿qué era el mayor analítico? El mayor general cita lo que fue pasando por Steven. Sin embargo, el mayor analítico ya lo describe de forma detallada, con color. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Entonces, el mayor general agrupa todo lo que hizo Steven y el mayor analítico ya describe lo que hizo Steven de forma detallada. Vuelvo a repetir esta parte. Entonces, tenemos las clases de registros. El primero, ordenamiento de las registraciones. Entonces, se clasifica según el ordenamiento de las registraciones. Y puede ser cronológico, como puede ser sistemático. Cronológico, el registro en el libro diario y en el libro diario y en el libro subdiario. Y sistemático es el registro en el mayor general y mayor analítico. Creo que se me entiende. Muy bien. La segunda forma de clasificar es según la función que desempeña. Y según la función que desempeña, los libros pueden clasificarse de tres maneras. Los libros principales, los libros auxiliares y los libros complementarios. ¿Se entiende? ¿Cuáles son los tres libros principales? Solamente existen tres libros principales. El primero es el diario general, segundo es el mayor general y tercero es el libro inventario. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Vuelvo a repetir. El libro diario, donde registramos todos los días lo que va pasando en la empresa. El libro mayor agrupa por cuenta para detallarme después qué pasa específicamente con cada cuenta. Y acá es donde quiero que atiendan bien. El libro inventario es un libro en donde se detalla de forma analítica todo lo que tiene la empresa. Por dar un ejemplo tonto, clientes. Clientes es una cuenta del activo. ¿Quién eran clientes? Clientes eran las personas que me debían a mí. Muy bien. En el mayor dice clientes 50.000. En el mayor analítico, ¿qué dice? Clientes 50.000 y empieza a clasificar. Steven me debe 10.000, Fernando me debe 15.000, Blanquita me debe 35.000. ¿Se entiende? ¿Sí? Detalla de forma analítica. Y el libro de inventario es eso, ¿sí? Detallar de forma analítica, pero absolutamente todo, ¿sí? Cuando entremos a estudiar la parte del libro de inventario voy a seguir detallando eso. Entonces, vuelvo a repetir. Según la función que desempeña, los libros pueden ser principales, auxiliares o complementarios. Los libros principales, tres nomás. Diario, inventario y mayor. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Muy bien. Ahora, los libros auxiliares, y esta parte quiero que atiendan también. Los libros principales registran en forma analítica o resumida. ¿Se entiende ese juego de palabras? Entonces anoten eso, muy importante. Los libros principales registran de forma analítica o resumida. Sin embargo, los libros auxiliares hacen también de forma analítica, pero de forma analítica o detallada. Ahí está la diferencia entre ellos dos. Y quiero que atiendan bien, porque los libros auxiliares son auxiliares de los principales. Es por eso que existe el libro auxiliar de inventario, auxiliar de diario y auxiliar de mayor. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, los tres libros principales tienen sus libros auxiliares. Y quiero que atiendan bien, porque acá dice auxiliar de inventario, ¿cierto? ¿Cuáles son los auxiliares de inventario? Todo lo que tenga que ver con la mercadería. Existencia de mercadería, cuentas de clientes, obligaciones, bla, 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 bla. También tengo los auxiliares del libro diario. ¿Cuáles son los auxiliares del libro diario?
compras, ventas, pagos y recaudación. ¿Sí? Tengo que saber que esos son libros auxiliares del libro diario. Y por último, los auxiliares del mayor. Y acá este sí no es necesario que estudien, porque cada cuenta del libro mayor tiene su propio auxiliar de mayor. Entonces vas a tener, si tenés 50 cuentas, las 50 cuentas van a tener auxiliar de mayor. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Excelente. Muy bien. Nos vamos ahora a los libros complementarios. Su nombre lo dice, son complementarios y no tienen incidencia contable. Ahora, yo no sé por qué contabilidad se tiene que hacer cargo de esto, pero en todas las empresas, contabilidad se hace cargo de estos libros también. Atiendan bien. Libro de vencimiento de cuentas a cobrar. Libro de vencimientos de cuentas a pagar. Libro de registro de acción. Libro de acta de directorio y asamblea. Libro de asistencia a las asambleas. Y libro de obligaciones. Entonces, ¿cuánto tengo? 2, 4, 6. 6 libros complementarios. Me tengo que acordar que los libros complementarios no tienen incidencia contable. ¿Me siguen? Y son 6 nomás. Libro de vencimiento de cuenta a cobrar. ¿Qué te muestra ese libro? ¿Cuáles son las facturas que van a vencer y que tenés que ir a cobrar? La misma cosa, libro de vencimiento de cuentas a pagar. ¿Sí? Un listado que te va diciendo cuáles son las facturas que van venciendo para que por favor te vayas a pagar. Y esta parte es lo que quiero que atiendan bien. Porque esta parte, los últimos 4, son para las sociedades anónimas. ¿Me siguen? Para las sociedades anónimas. ¿Y cuáles son? Registro de acciones. ¿Cuál es el libro de registro de acciones? Yo tengo que tener un libro en donde me diga, bueno, 500 acciones. 500 acciones son de Juan Ángel. 200 acciones le pertenecen a Caballero. 500 acciones le corresponden a Moni Moni. ¿Se entiende? Entonces, bien detallado a quién corresponde tal o cual acción. Por eso se llama libro de acciones. ¿Están siguiendo? Antes, por ejemplo, ¿cómo se llama esta sociedad? Sociedad anónima. ¿Qué significa sociedad anónima? Sociedad anónima que no se conoce quiénes son los dueños. Eso era antes, chicos. Antes, cuando uno tenía una sociedad anónima, ¿sí? No era necesario detallar quiénes eran los accionistas. Eso murió. Hoy, por más que se llame sociedad anónima, tiene que estar el libro de acciones y esas acciones tienen que estar detallados quiénes son los dueños. ¿Se entendió? Excelente. Entonces, ya sabemos ya. Registro de acciones. 2. Acta del directorio y de asamblea. Acuérdense que si somos una sociedad anónima, ¿sí? Somos muchos los socios. Y no todos nosotros, socios, podemos trabajar dentro de la empresa. No es así. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los 2000 socios? Nosotros los 2000 votamos quiénes de nosotros nos van a representar. Y es así como se forma el directorio. ¿Me están siguiendo? Entonces nos juntamos nosotros los 2000 y yo digo, bueno, yo le propongo a Iván porque es liberteño. Después digo también, y Juan Ángel porque no le gusta el fútbol. Entonces así conformamos, vamos a decirle, hablar mal y pronto, vamos a conformar la comisión directiva, si estamos hablando de fútbol. Obvio, en una empresa esto se llama el directorio. Y este directorio tiene que tener su presidente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Muy bien. Y obvio, tiene que haber un acta de quiénes son los que conforman el directorio y también el acta de la asamblea. En ese acta se tiene que detallar absolutamente todo. ¿Sí? Si el presidente Iván se levantó a comer un chicle, está anotado qué hora se levantó a comer un chicle. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Eso es un acta. Ahora, dice después, libro de asistencia a asambleas. Vuelvo a repetir, nosotros pues tenemos que elegir quiénes van a ser nuestras autoridades. El directorio, ¿verdad? Y, obvio, ¿qué pasa si le elegimos a Juan Ángel? Y había sido, viene Moni Moni, había sido, ella quería hacer. Y ella ni nos enteró que teníamos la reunión. Para eso está el acta de asistencia a la asamblea. ¿Sí? Nadie puede decir que no fue invitado. ¿Por qué? Porque para ser
la invitación, vamos a publicar luego en uno de los diarios más vistos del Paraguay. En cualquier diario que hay que poner ya sirve. Después, último, libro de obligaciones. ¿A quién le debo y a quién no le debo? ¿Se entendió esto? Vuelvo a repetir, los últimos 4 son para una sociedad anónima. Entonces, los libros complementarios son vencimiento de cuentas a cobrar, vencimiento de cuentas a pagar, registro de acciones, actas de directorio y asamblea, registro de asistencia a la asamblea y por último, libro de obligaciones. Antes de continuar, porque ahí terminó, voy a rememorar. ¿Qué voy a rememorar? ¿Qué son los libros o registros de contabilidad? Puede ser cualquier conjunto de hojas en donde se registren los hechos contables. Así no vamos a decir. Y después más abajo que decía que también puede ser cualquier medio magnético. ¿Cierto o no? Fin. Después, ¿qué empezó a hablar? Empezó a hablar que los registros, los documentos, los libros o registros contables se clasificaban primero según al ordenamiento sistemático. Espera, no, ordenamiento de las registraciones. Y son 2. Cronológico y sistemático. ¿Cuál era el cronológico? El subdiario y diario. ¿Y cuál era el sistemático? El libro mayor. Claro, el mayor y sus auxiliares. Ahora, después viene de acuerdo a la función que desempeña. Y pueden ser 3. Primero, libros principales, libros auxiliares, libros complementarios. Los libros principales, 3. Diario, mayor e inventario. Los libros auxiliares, los auxiliares de ellos 3. ¿Se entiende? Sí me tengo que aprender que los auxiliares de inventario son los que tienen que ver con la mercadería. Por dar un ejemplo, proveedores, clientes. ¿Se entiende lo que digo? Y también tengo que saber cuáles son los auxiliares del diario. ¿Y cuáles son los auxiliares del diario? Libro compras, libro ventas. Después, el libro de pagos y libro de recaudación. 4 nomás, ¿verdad? Muy bien. Y obvio, no me aprendo los auxiliares de mayor porque cada cuenta tiene su mayor auxiliar. Excelente. Y para terminar esta parte que teníamos, los libros complementarios. ¿Cuáles son los libros complementarios? Los que no tienen incidencia con la contabilidad. Pero igual, no sé por qué contabilidad tiene que hacerse cargo de estos libros. Primero, libro de vencimientos de cuentas a cobrar. 2, libro de vencimientos de cuentas a pagar. 3, ya vienen los que tienen relación con la sociedad anónima. ¿Qué teníamos? A ver, libro de registro de acciones, acta de directorio y asamblea, asistencia a la asamblea y libro de obligaciones. Muy bien. Y la última clasificación de los libros de contabilidad viene de exigencias legales. Y esta parte es donde quiero que atiendan bien, porque, bueno, toda esta parte sale, pero más sale este número 3, que son las exigencias legales. Dice, el artículo 74 de la ley 1034/83 del comerciante establece que todo comerciante cuyo capital exceda el importe correspondiente a 1000 jornales mínimos establecidos para actividades diversas no especificadas de capital, está obligado a llevar una contabilidad ordenada y regular. ¿Según quién? Según el artículo 74 de la ley 1034/83 del comerciante. Atiendan de dónde proviene la ley. Proviene de la ley del comerciante. ¿Y qué dice? Que si tu capital excede el importe correspondiente a 1000 jornales mínimos, sí o sí tenés que tener una contabilidad ordenada y regular. ¿Se entendió? 1000 jornales mínimos. Y dice más, ¿cuáles son los libros obligatorios mediante la ley del comerciante?
¿Sí? Si se dieron cuenta, artículo 74 decía, tu capital supera los 1000 jornales mínimos, tenés que llevar contabilidad. Artículo 74. Artículo 75 te dice, ¿cuáles son los libros obligatorios? Sí o sí, libro diario y libro inventario. Sí o sí, no hay de otra. Pero no sabía, no, la ley dice diario e inventario. Y si sos una sociedad anónima, atiendan, el inventario y el diario es para todos. Si vos sos sociedad anónima, despensero, carpintero, heredero. Si sos una sociedad anónima, aparte del libro diario e inventario, tenés que tener registro de acciones, acta de asamblea de directorio, asistencia a asamblea y registro de obligaciones. ¿Se dieron cuenta que son los 4 mismos que hablamos arriba? ¿Sí? Son los mismos 4 que hablamos arriba. ¿Cuáles son? Registro de acción, acta de asamblea de directorio, acta de asistencia a las asambleas y registro de obligaciones. Esto es si sos una sociedad anónima. Si sos un corredor, muy bien. Si son corredores, atiendan bien. Si son corredores, también, aparte del libro diario e inventario, tienen que tener un cuaderno manual foliado. ¿Me están siguiendo? Muy bien. ¿Y a quién se refiere con corredores? Se refiere a corredores de bolsa. ¿Se entiende? Las personas que se dedican a vender acciones. Acá en Paraguay, por ejemplo, tenemos la Cámara Nacional de Valores. Ahora, si son rematadores, ¿qué significa rematador? Rematador no es el que remata al arco. Rematador es, bueno, ¿qué van a saber de fútbol ustedes? Los que están en la grabación, tengo un grupo bastante peculiar este año. No juegan fútbol, no juegan handball, no juegan pádel. Entonces, atiendan bien. Los rematadores son estas personas que ocurren muchas veces. Les pongo un ejemplo. Los bancos. Supongamos que Juanjo quita un préstamo de 1000 millones de la cooperativa. Vamos a hacer menos. 700 millones de la cooperativa. ¿Así es? Obvio, paga mensualmente. ¿Qué pasa? De repente, Juanjo deja de pagar su cuota. ¿Me están siguiendo? Entonces, ¿qué pasa? Obvio, las cooperativas y los bancos no te van a estar prestando plata sin una hipoteca, sin alguna garantía que sí o sí van a cobrar. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué pasa? Juanjo deja de pagar sin querer queriendo porque se quedó sin trabajo o motivo. Y entonces el banco, ¿qué procede a hacer? A embargar su hipoteca, en este caso, que era su casa. ¿Qué hacen con esa casa? Con esa casa llaman a remate. ¿Sí? Supuestamente, le digo todo supuestamente porque yo nunca vi en el diario. Supuestamente sacan un anuncio en el diario en donde cualquier persona puede... Esa parte sí no me acuerdo bien, no les quiero mentir. Creo que sí o sí tienen que ser paraguayos o extranjeros, no sé bien esa parte. Pero se llama a remate, ¿sí? Y se empieza. Atiendan. Juan Ángel solamente de los 700 millones debe 100 nomás ya. Pobrecito. ¿No? Su casa realmente hoy está cotizada en 1000 millones. Y empieza el remate. ¿Quién ofrece 50 millones? 70 millones. 120 millones. Nadie ofrece más. Vendido. La gran puta. 1000 millones costaba su casa. ¿Por cuánto se remató? 120. A la gran puta. Medio regalado. Lento consiguió su casa. ¿Se entiende lo que se hace en un remate? ¿Sí? Por supuesto, ¿qué hace el banco? El banco cera cera la deuda de Juan. Le debía 100 millones nomás. ¿Y qué hace con los otros 20 millones? Toma, Juan. Esta es tu plata. ¿Se entiende cómo se trabaja? ¿Sí? Es complicado. Es complicado, pero es así. Bueno, estos rematadores, aparte de tener libro diario y libro inventario, tienen que tener diario de entrada, diario de salida y cuentas de gestión. Muy bien.
Hasta ahí son los libros obligatorios por la ley del comerciante, artículo 75. Acuérdense que en el artículo 74, ¿qué pasaba en el artículo 74? Nos decía que si tu capital supera los 1000 jornales mínimos, tenés que tener una contabilidad ordenada y regular. Ahora, nos vamos a la ley 125/91. ¿Qué dice la ley 125/91? Que además del libro diario e inventario, también estás obligado a tener libro compras, libro ventas y mayor general. Entonces, en verdad, si a vos en el examen te sale cuáles son los libros obligatorios, los libros obligatorios son 5. 2 mediante el artículo 75 y 3 mediante el artículo 125/91. Entonces tenés diario, inventario, compras, libro ventas y libro mayor. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Excelente. Muy bien. Y después tenés los libros obligatorios, pero ¿por quién? Por el Código Laboral. ¿Y cuáles son los libros obligatorios por el Código Laboral? 1. Registro de empleados y obreros. Vos tenés que tener un listado donde esté nombre, apellido, número de cédula de cada empleado. Obvio, con su fotocopia de cédula. 2. Registro de sueldos y salarios. En otro listado, con los mismos nombres, obvio, porque son tus empleados, tiene que estar detallado cuánto cobra cada uno. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si de repente te cae el Ministerio del Trabajo y dice, mirá, vos tenés gente en negro, vos le presentás tu planilla de sueldo, tu planilla de salario, después le presentás tu planilla de IPS y ahí ya demostrás que no tenés gente en negro. ¿Está bien? Después, registro de vacaciones. Además, registro de menores. Es simpático. Yo antes creía que los menores no podían trabajar. Los menores pueden trabajar también. Solamente que los menores tienen que trabajar medio día. Porque en teoría ese otro mediodía se están yendo a la escuela. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Excelente. Entonces, Código Laboral, registro de empleados, registro de sueldos y salarios, registro de vacaciones y registros de menores. Acuérdense que los libros exigidos por la ley se clasificaban en 2. En libros obligatorios y ahora pasamos a los libros optativos. ¿Y cuáles son los libros optativos? Los que vos optás por tener, ¿sí? Normalmente en la parte administrativa nos llenamos de libros. Esos libros que no fueron citados al principio son libros optativos. ¿Se entendió? A ver, ¿qué tengo? Borrador, después libro de ingresos y egresos de caja, libro mayor auxiliar, libro de vencimientos, bla, 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 bla. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a empezar a ver los 3 libros principales. ¿Cuáles son los 3 libros principales? Libro inventario, libro mayor y libro diario. Y vuelvo a repetir lo más importante, que es el concepto y el formato, las partes de cada libro. Dice el primero, libro inventario. El libro inventario se registra la situación patrimonial de la empresa al iniciar sus actividades, indicándose en forma detallada y con sus respectivos valores todas las cuentas componentes del activo, pasivo y capital. ¿Qué era capital? Patrimonio neto. Posteriormente a la finalización del ejercicio, y acá es donde quiero que atiendan, ¿por qué? ¿Cuándo se hace el libro inventario? El libro inventario se hace al abrir la empresa cada fin de año. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Cada vez que abrís la empresa, ¿por qué? Porque tiene que haber un registro, ¿sí? Un documento que diga cómo estás abriendo la empresa. Lo más probable es que vos estés abriendo la empresa solamente con 200 millones de guaraníes. ¿Cómo va a ser el asiento entonces? En el debe caja y en el haber capital. Entonces en tu libro inventario va a estar eso nomás. Caja, 200 millones.
Pero acuérdense que en el libro de inventario se detalla todo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, va a decir caja 200 millones y abajo va a decir Juan Ángel 50 millones. El liberteño Iván 50 millones. El profe Claudio mejor del mundo 100 millones. Se dan cuenta que está de forma detallada. ¿Se entiende lo que digo? Y eso es lo que se hace en el inventario. El inventario es la copia del balance general de apertura, pero de forma detallada. ¿Se entendió? ¿Qué es lo que dice acá? El libro de inventario se registra la situación patrimonial de la empresa al iniciar sus actividades, indicándose en forma detallada y con sus respectivos valores todas las cuentas componentes del activo, pasivo y patrimonio neto. Punto aparte. ¿Cuándo también se hace el libro de inventario? A la finalización del ejercicio. Cada fin de año se registra en forma detallada y con sus respectivos importes las cuentas del activo, pasivo y patrimonio neto. ¿Extraídas de dónde? Del balance general. Como así también los ingresos, costos y gastos. ¿Extraídos de dónde? Del estado de resultados. Los detalles de cada cuenta pueden aparecer en otros tipos de registros, libros auxiliares o listas, una sarta de estupideces. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Entonces, vuelvo a repetir. Cuando se abre la empresa se hace el libro de inventario y cada cierre de ejercicio. ¿De dónde vas a traer los datos del activo, pasivo y patrimonio neto? Del balance general. ¿Y de dónde vas a traer los datos de los ingresos, costos y gastos? Del estado de resultados. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Excelente. El formato. Aprende a hacer el formato así nomás. Atiendan bien. El libro de inventario tiene folio, unidades inventariadas, columna para rubros. Obvio, los rubros van a ser activo, pasivo, ingreso y gasto. Columna para precio unitario, columnas para montos parciales y columnas para montos totales. Se dan cuenta que así de cortito nomás se tienen que aprender. No hace falta que se aprendan de pie a pa. ¿Se entendió? Muy bien, vuelvo a repetir. Folio es este. ¿Sí? Por cada hoja tiene que tener un folio. ¿Cuál es el folio? El número de hoja. Acuérdense que en contabilidad no es que vos erraste y vas a arrancar la hoja. No, en contabilidad no se arranca la hoja. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Muy bien, se anula. Hay formas de anulación. Y el folio es el numerito que numera la hoja. Ahora, dice 2. Línea para fecha. Acá está la fecha. ¿Dónde está? 1, 2. Línea para fecha. Acá. Acá hay la fecha que se está haciendo el inventario. 3. Columna para unidades inventariadas. 4. El rubro, que puede ser activo, pasivo, patrimonio neto. 5. Columna para precios unitarios. 6. Montos parciales. Y 7. Montos totales. Creo que se entiende. ¿Sí? Por favor, les pido, siéntanse a dominar. Terminado el libro de inventario. Pero como más me gusta, voy a pausar y continúo en breve. Nos vamos ahora a el libro diario. Acuérdense que estamos hablando de los libros principales. Ya hablamos del inventario, ahora vamos a hablar del diario y después ¿qué toca? Mayor, porque son 3 nomás los principales. El libro diario. Atiendan porque no hay mucho por decir. Repite todo. Yo ya sé que el libro diario es uno de los principales libros de contabilidad. 3 son los principales. Diario, inventario y mayor. Está de más. Y después dice, se llama libro diario por ser el primero en que se anotan cada una de las operaciones que se vayan efectuando cronológicamente. Yo ya sé que es un libro de anotación cronológica. ¿Y el mayor qué tipo de libro es? De anotación sistemática. ¿Se dan cuenta cómo repite? Dice después, las anotaciones que se hacen en el libro diario reciben el nombre de asientos e indican claramente las cuentas debitadas y las cuentas acreditadas. Dice después, el libro diario es, en su sentido abstracto, equivale. Entonces, diario, en su sentido abstracto, equivale a crónica de todos los días. Si se dan cuenta, no hay mucho que decir. No hay mucho que decir. Muy bien. Vuelvo a repetir. Importantísimo el formato.
El formato, 1, ángulo derecho para folio. ¿Se dieron cuenta que siempre está el folio? ¿Sí? El número que enumera la hoja. Valga la redundancia. Línea segunda, línea para columna para mes y año. Línea para el día. Primera columna, el número de asiento. Segunda columna para registrar el asiento. Tercera columna para el folio del libro mayor. Cuarta columna para las cuentas del debe. Y la quinta columna para las cuentas del haber. ¿Se entiende? Acá es muy importante una cosa. No solamente tienen que saber el orden, ¿sí? Sino que tienen que saber el numerito. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El numerito. Tienen que saber que el número 1 es ángulo superior derecho para folio. ¿Se entendió? Excelente. ¿Y cuál es el tercer libro principal, caballero? El mayor. Excelente. Vale. Nos vamos ahora al libro mayor. Dice, el libro mayor es otro libro principal. ¿Para qué ni me dice si yo ya sé? ¿Cuáles son los libros principales? Diario, mayor e inventario. Dice después, en el que figuran las diferentes cuentas establecidas en el plan de cuentas del sistema contable, a los efectos de registrar las operaciones que aparecen en el libro diario en forma de asientos. Yo sé eso. Dice después, el objetivo principal del libro mayor es clasificar sistemáticamente los hechos contables. Yo ya sé también. Sí, el registro sistemático, ¿quién lo hace? El libro mayor. Y el registro cronológico, el libro diario. Y guapa, vamos a pegar. Muy bien. Continúo. Formato. Existen dos formatos. El primer formato se llama a doble página sin saldo. Y el segundo formato se llama a página sencilla determinando los saldos. ¿Me siguen? Muy bien. Queda a cargo de ustedes estudiar el formato, así como yo les estoy mostrando nomás. ¿Sí? No se hagan bolas, por favor. Y después habla un poquitito de los libros mayores auxiliares. Y no hay mucho que decir tampoco. Miren acá, dice, los mayores auxiliares permiten tener información analítica muy útiles para las decisiones de los administradores. Solamente eso. Dice más, el mayor analítico nos informa cuánto nos debe cada cliente. Esto solamente para entender. Muy bien. Veamos un chiquitito. Me esperan un ratito. Ah, ya termino. Muy cortito. Atiendan esta partecita, por favor. Errores en los libros de contabilidad. Formas de corregirlos. Atiendan. Dice, los libros de contabilidad deben ser llevados en idioma oficial. ¿Qué significa eso? Ni si venís de Gringolandia no va a estar en inglés. Sí o sí se tiene que llevar en castellano. Dice después, y las operaciones deben asentarse cronológicamente. Eso nosotros ya sabemos. 2. Está prohibido mutilar parte alguna de cualquier libro, sea este auxiliar u obligatorio, arrancar o inutilizar sus hojas, alterar sus encuadernaciones y sus folios. Para enmendar o corregir los errores cometidos en las registraciones, no está permitido tachar, raspar o borrar los asientos, pudiendo solamente rectificarse por medio de un contrasiento. El contrasiento consiste en formular a la inversa el asiento equivocado, o sea, acreditándolo debitando y debitándolo acreditado con el mismo importe. Quiero que atiendan bien, vamos a charlar un segundo por lo menos. Vuelvo a repetir, sí o sí todos los libros contables tienen que estar en idioma oficial. No importa si vos solamente sos una sucursal y tú, ¿cómo vendría a ser? Tu central, ¿qué haría yo sin ti, Blanquita? ¿Qué es la grabación? Gracias, Blanquita. Y tu central está en Estados Unidos. No. Por ejemplo, McDonald's, por ejemplo. McDonald's yo no sé de dónde es, pero categoría de paraguayo no es. Acá solamente hay franquicias, ¿sí? Entonces,
en idioma oficial, tiene que estar en castellano. Ahora, está prohibido mutilar. Supongamos que vos hiciste todo mal una hoja o no sé. Ahora pues ya no, bueno, vuelvo a repetir. Si bien, ahora todo ya tenemos de forma digital, cuando llega fin de año, en fin de año no se hace legalmente, normalmente se hace en abril. Se imprimen todos los libros. ¿Se entiende? Es por eso que se compran las hojas y estas hojas hay que mandar rubricar. ¿Sí? ¿Qué significa rubricar? Tiene que tener el sellito que esa hoja es válida. ¿Válida para quién? Para la SET, Subsecretaría de Estado y Tributación. ¿Me están siguiendo? Muy bien. Es por eso que a la hora de imprimir no tenés que tener agua, no tenés que tener nada. ¿Por qué? Porque no podés, pues, mojar van a la hoja. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y si se moja, bueno, te toca secar porque tenés que archivar en el mismo lugar. No puede faltar ninguna hoja. Es por eso que dice que está prohibido mutilar, raspar o borrar. Nada. ¿Y cómo se corrigen? Supongamos que cometiste un error en el diario. ¿Cómo se corrige? Pusiste en el debe caja, en el haber proveedor. 1000. ¿Cómo se corrige? Se hace un contrasiento. ¿Qué significa eso? Da la vuelta. Como yo puse en el debe caja, ahora ponerlo en el haber. Como puse yo en el haber proveedor, ahora colocarlo en el debe. ¿Se dieron cuenta que se dio la vuelta? Entonces eso queda con saldo 0. Y después se corrige el asiento. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Muy bien. Ahora, dice después, un contrasiento también se puede practicar anulando el asiento equivocado con las mismas cuentas deudoras y acreedoras, pero registrando sus respectivos importes en rojo. O dicho de otra forma, encerrando en paréntesis. Si me preguntan a mí, nunca vi a nadie haciendo esto, pero también es válido. Ya cometiste el error. Caja en el debe, proveedor en el haber. 1000. Volvé a hacer el mismo asiento. Caja en el debe, proveedor en el haber. 1000. Pero entre paréntesis con rojo. ¿Se entiende? Significa que esos montos se están anulando. Pero vuelvo a repetir, la práctica más común es hacer el contraasiento. Excelente. Ahora, toda esta parte para mí es 100% práctica, por eso va a estar en la parte práctica. Un chiquitito esta parte, los errores en el libro mayor, dice. Si se trata del nombre, se corrige al lado procediendo la palabra digo con la cuenta correcta. Si los errores son en los importes, si los errores son en los importes, es mejor corregirlos anulando en cifra roja y luego las cifras correctas. ¿Se entendió? O sea, atiendan, en el libro mayor lo más recomendable es con los paréntesis y en rojo. Muy bien. Ahora vamos a los documentos. Le estoy a contar. No, no quiero hacer. Voy a pegar una pelota. Vale. Muy bien, así se estudia, más rápido también. Pero tenés que tener gente que quiera estudiar. A ver. No gente que viene acá, es que su mamá le echa a su casa. A ver. Ahí aburrida. Arte. Y realmente sí, hay que admitir, ustedes las mujeres son el arte de Dios. Gracias. Ahí viene el grupo, un ratito, ahí viene el grupo, me sale. Hebreos. Cuarto libro de. Dale, si no querés que te peguen. Ahí va, en el grupo mandé una factura, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora vamos a entrar en la parte de documentos contables. Y tenemos que ver bien todo lo que tiene. Se dan cuenta allá arriba, margen derecha, dice timbrado. Para que sepan ya, ¿qué es el timbrado? El timbrado es un número que valida que el documento es legal, ¿sí? Y abajo te indica de cuándo hasta cuándo tiene vigencia este timbrado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, vos podés quitar 1000 talonarios. La vigencia de este grupo es del 30 de octubre al 30 de octubre del 2023 al 2024. Significa que el 1 de noviembre del 2024, por más que te sobren papeles, vos ya no los podés usar más. Porque el timbrado ya venció. Esa factura ya no es válida.
¿Se entiende? ¿Sí? Si ven bien, en la parte de abajo tiene el RUC de la empresa y los numeritos. El primer grupo es para el establecimiento, ¿sí? Por dar un ejemplo, tenés un local en Fernando de la Mora, 1. Tenés otro local en Lambaré, 2. Otro local en Villamorra, 3. Y el segundo vendría a ser, más usan los supermercados. Vendría a ser caja 1, caja 2, caja 3. Y el último es... ¿Se entiende lo que estoy diciendo, verdad? Excelente. Empezamos ahora entonces. Documentos contables. Acuérdense que en contabilidad vos no podés registrar nada si no tenés documentación. No se olviden de eso. Dice, los documentos comerciales constituyen toda constancia escrita que respaldan las transacciones o eventos realizados por las empresas y que sirven de base para las registraciones en los libros de contabilidad. No se olviden, si vos no tenés un documento de contabilidad, no se puede registrar. ¿Se entendió? Ni por más que te estén apurando. Dice, la contabilidad capta las operaciones realizadas por la empresa, registra, clasifica e informa a través de los estados contables. Pero para realizar esa captación requiere de los documentos comprobatorios, como ser factura de compra, factura de venta, notas de remisión, recibos de cobro, de pago, pagaré, nota de crédito, nota de débito. ¿Me siguen? Para que entiendan chiquitito nomás. La factura de compra, la factura de venta, yo creo que todos manejamos. ¿Cuáles son las notas de remisión? Si vos tenés tu fábrica en San Pedro y tu depósito está en Asunción, vos tenés que traer tu mercadería de San Pedro a Asunción, ¿cierto? No va a venir por teletransportación Goku y Vegeta, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Vos no podés trasladar de un lugar a otro mercadería sin la documentación correspondiente. Si vos estás sacando tu mercadería del depósito y va directo al cliente, el documento es la factura. Pero si está yendo de fábrica a depósito o depósito a Asunción a depósito punta, ¿se entiende lo que estoy diciendo? No se va a meter factura. Si es un traslado nomás de empresa a empresa, en ese caso se emite la nota de remisión. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Tiene el mismo formato de la factura, pero es un documento que valida el traslado de un punto a otro punto de tu mercadería. ¿Se entendió la nota de remisión? Muy bien. La nota de crédito y la nota de débito son ya documentos más utilizados. Me voy. Funciones de los documentos comerciales. 1. Registrar los hechos contables suministrando los datos necesarios para la formulación de los asientos. 2. Controlar a posteriori las operaciones realizadas, registradas por medio de auditoría interna y externa. Acuérdense que, para los que no saben, ¿verdad? Voy a hacer una contabilidad. Me trae la factura, Steve, me toca registrar. La factura dice combustible, 2 millones. Normalmente en una empresa medianamente seria, al dorso de la factura se le coloca un sello de cuál fue el uso y quién le dio el uso a ese gasto. ¿Me están siguiendo? Entonces, está el sello ahí. Dice, autorizado por gerencia administrativa. Abajo otra vez dice, departamento de contabilidad. Y dice otra vez, ¿por qué se usó ese combustible? ¿Y por qué es tanto? Bajemos a 500.000. Dice ahí el motivo del gasto. Dice al dorso de la factura, en el motivo del gasto, un viaje a Nueva Colombia, ida y vuelta, para temas de auditoría interna. Específico, inventario. Así mismo se registra en la computadora. ¿Quién está registrando? Claudito, ya aburrí. Vendría a ser el tenedor de libro. Chicos, cuando yo estoy registrando la computadora está registrando que yo soy el que está anotando. Porque estoy anotando con mi usuario. ¿Se entiende? El día de mañana se hace la reunión de gerentes. La gran puta, ¿por qué contabilidad gasta tanto en combustible? Y salta
la jefa de contabilidad dice, no, nosotros no nos fuimos a ningún lado. Y nos vamos a ver quién hizo el registro. ¿Quién hizo el registro? Claudito. Había sido Claudito, estaba robando plata con Steven. ¿Se entiende lo que digo? Para eso sirven las auditorías internas. ¿Sí? Para evitar, aparte de mal uso de los gastos, robos. ¿Está bien? Entonces, ya saben. Entonces, ¿qué hace contabilidad? Se va y trae la factura. Por eso dice, control a posteriori del registro. Dice después, servir como medio de prueba. Y acá es donde quiero que atiendan bien. Esta parte sale mucho. Sale mucho esta parte. Por ley, y la ley es la ley del comerciante. La ley del comerciante dice que vos tenés que guardar tus documentos contables durante 5 años. ¿Me seguís? Durante 5 años. ¿Y desde cuándo es la fecha que se llevan los libros contables? Desde la fecha de emisión. Atiendan esa partecita porque esa partecita es la que quiere confundir. Todos sabemos que es 5 años, pero nunca nos acordamos desde cuándo. Es desde la fecha de emisión de la factura. No es desde la fecha del timbrado, no es la fecha de cierre del ejercicio, no es la fecha de vencimiento. Es la fecha de la factura. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Excelente. Y por último dice, servir para justificar el pago de los impuestos. 4. 1. Para registrar. Si vos no tenés documento, no podés registrar. 2. Control a posteriori. ¿Y quién va a controlar? Auditoría interna y auditoría externa. Tercero, sirve como medio de prueba. ¿Cuántos años tenés que guardar tus documentos contables? 5 años. ¿A partir de cuándo? Desde la fecha de la emisión. Muy bien. Y para terminar, sirve para justificar el pago de impuestos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Excelente. La clasificación. Los comprobantes se clasifican en comprobantes de uso interno y comprobantes de uso externo. ¿Cuáles son de uso interno? Como yo siempre digo, originados en la empresa para respaldar e informar sobre ciertas actividades importantes. Yo siempre digo lo mismo, son las planillitas de control interno que nos sirven para, más que eso, hacer control interno. ¿Se entiende? Por ejemplo tonto. Cuando yo trabajaba en una empresa almidonera, yo quería saber demasiado cuál lo que era el documento para la reposición del fondo fijo. Acuérdense que nada se puede registrar sin documentación. Y siempre venía una hoja, tamaño oficio, donde decía autorizado nomás. Y yo quería saber, ¿para qué se imprime una hoja? Estamos gastando tinta, estamos perdiendo hoja. Ese era el documento en donde yo trabajaba que autorizaba la reposición del fondo fijo. ¿Y qué llevaba? Llevaba el sello y la firma del gerente administrativo. ¿Y quién reponía? Reponía el tesorero. El tesorero era el que hacía la reposición, pero el responsable era el gerente administrativo. ¿Se entiende? Y eso, por ejemplo, es un comprobante de uso interno. Vos no podés llevar a la calle a mostrar eso. ¿Sí? Es 100% de uso de la empresa. ¿Válido? Sí, para la empresa. Para afuera no. ¿Se entendió? Muy bien. Y después tenemos los comprobantes de uso externo. ¿Y cuáles son los comprobantes de uso externo? Todo lo que ustedes puedan ver. Factura de venta, factura de compra, recibo, pagaré, nota de crédito, nota de débito, nota de remisión. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, cierto? Excelente. Ahora, sí tienen que dominar el formato. No se olviden que el formato hay que dominar. Pero, atiendan bien, hay que estudiar del libro nuevo. ¿Se entendió? Esta parte no sirve porque está desactualizada. Después le sacamos foto al libro nuevo. ¿Se entendió? Muy bien. Y después, casi ya terminando, tenemos el concepto de asiento. ¿Qué es asiento? Se refiere a las notaciones cronológicas y sistemáticas, pero en la jerga contable identifica preferiblemente a las registraciones en el libro diario. Clases de asiento. Atiendan bien porque es muy fácil y muy tonto, pero así también es fácil de errar.
Existen 4 clases de asientos. La primera es de primera categoría o simple, en donde hay uno en el debe, uno en el haber. El segundo es de segunda categoría o mixto, hay uno en el debe y varios en el haber. El tercero es de tercera categoría o mixto, hay varios en el debe, uno en el haber. Y por último, tengo la cuarta categoría o compuesto, que es el que tiene varios en el debe y varios en el haber. Creo que se entiende, ¿cierto? Vuelvo a repetir. Simple, 1 y 1. De segunda categoría o mixto, 1 en el debe. Este es lo que quiero que atiendan bien. Porque es muy tonto, pero nunca nos acordamos cuál es el segundo y cuál es el tercero. El segundo es 1 en el debe. Y el tercero es, perdón, sí, en el segundo es 1 en el debe y en el tercero es 1 en el haber. 1 en el debe porque el debe está primero. 1 en el haber porque el haber está segundo. Y obvio, cuarta categoría o compuesto es varios y varios. ¿Se entendió? Re tema de examen, pero hija de mil. La vez que salió, busqué cielo, mar y tierra y casi no encontré. Creo que salió un año. Al año siguiente yo no encontraba todavía. Después de 2 años recién encontré dónde estaba esta respuesta. ¿Por qué? Porque está entre la parte práctica. No está saliendo lindo. Ahí sí. Está entre la parte práctica. Si se van a sus libros, se van a dar cuenta que ahí empiezan los ejercicios, ¿cierto? En el ítem 4 dice, ejercicio ilustrativo para desarrollar en clase. ¿Encontraron? Y ahí dice, no sé por qué no sale bien. Ahí está. En el dice, proceso de registración contable. Pónganle la palabra contable ahí porque así sale en el examen. Entonces, el proceso de registración contable es el siguiente. Para los efectos consideraremos los siguientes pasos. 1. Identificar la operación en base a los documentos. 2. Determinar las cuentas afectadas por la operación. 3. Determinar si cada cuenta aumenta o disminuye. 4. Usar la regla del cargo y el abono. Y 5. Luego de analizar la transacción, proceder a registrar en el libro diario y posteriormente el traslado en el manual. Esta parte quiere confundir con otra parte del libro que sí me acuerdo. Está en la parte de registro en el libro diario. Entonces váyanse a la unidad 4, donde está registro del libro diario. Se van a dar cuenta que casi es igualito, pero hay 2 cosas que varían. ¿Está bien? Vuelvo a repetir. El otro se llama pasos para el registro en el diario y esto se llama proceso de registración contable. ¿Se entendió esto? Excelente. Entonces, chicos, si llegaron hasta el final del video, por favor denle me gusta, suscríbanse al canal y por supuesto, síganos en las redes sociales, no les cuesta nada. Chicos y chicas, muchas gracias por su tiempo. Nos vemos la próxima. Chau, chau.